nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. No pasarán, gritaba Dolores Ibarruri, la pasionaria, ya hemos pasado, cantó después Celia Gámez. ¿Quiénes no iban a pasar? Los nacionales. En la batalla de Madrid, que efectivamente no pasaron, al menos en un primer momento. La batalla de Madrid, que fue la primera gran batalla de la Guerra Civil Española, y que fue así. Madrid fue escenario bélico durante toda la Guerra Civil Española. Varias batallas se libraron para conquistar la capital, pero la batalla de Madrid, propiamente dicha, fue la primera, la que tuvo lugar entre noviembre de 1936 y enero de 1937, cuando el ejército de Franco intentó vencer la resistencia del Frente Popular en la ciudad. En aquel momento, noviembre de 1936, el Frente Popular había empezado a enderezar la situación desde los catastróficos meses iniciales. El ejército de la República, mal que bien, se reorganizaba y podía aprovechar de manera racional su aplastante superioridad industrial y financiera, hasta entonces inútil por el caos revolucionario que habían impuesto las milicias de ultraizquierda. Por otro lado, la ayuda soviética empezaba a fluir. El gobierno de Largo Caballero abandonaba Madrid y dejaba la capital en manos de una junta de defensa presidida por el general Miaja, un africanista de derechas que sin embargo había quedado en el lado del Frente Popular. Enfrente estaba el ejército de Franco, que acababa de liberar el Alcázar de Toledo y afrontaba ahora la conquista de la capital como manera de poner un rápido fin a la guerra. La punta de lanza de ese ejército eran los 10.000 hombres del ejército de África, legionarios y requetés, y de unidades del ejército al mando del general Varela. Dentro de Madrid, la acumulación de tropas republicanas prácticamente doblaba ese número. El primer acto de la ofensiva fue la conquista nacional del aeródromo de Getafe. Era el 4 de noviembre. 3 días después, sin embargo, ocurrió un hecho extravagante. Los milicianos republicanos encontraron dentro de un tanque italiano una copia exacta del plan general de batalla del Ejército Nacional para la conquista de Madrid. Fue ese suceso, mucho más que la propaganda del no pasarán, lo que permitió a Miaja y a su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, otro africanista, organizar una defensa extremadamente eficaz. Y mientras Miaja y Rojo organizaban la defensa, pronto con la incorporación de las primeras brigadas internacionales, el Partido Comunista de Carrillo organizaba el asesinato masivo de los presos sospechosos de ser de derechas y poder servir de soporte al bando nacional en caso de que éste tomara Madrid. En términos estrictamente militares, el avance nacional quedó estancado en el Cerro de Garavitas, ante la Casa de Campo y después en la ciudad universitaria. A partir de ese momento, y mientras se combatía por el control de la carretera de La Coruña, nacionales y republicanos pasaron a una guerra de posiciones en torno a fortificaciones que aún hoy perduran. La batalla de Madrid terminó formalmente el 15 de enero de 1937, cuando los nacionales no pudieron avanzar ya ni un paso más. El ejército del Frente Popular, a costa de grandes bajas, había salvado la ciudad. La propaganda no tardaría en convertir la defensa en mito. Don Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Poca gente conoce como tú todas las batallas de la Guerra Civil, un libro precisamente sobre esta cuestión y en concreto las que se libraron en torno a Madrid, que fueron varias y que esta fue evidentemente la primera. Que llama la atención cuando repasas el planteamiento general que los nacionales se lanzan al asalto objetivamente con poco contingente. Bueno, ellos habían ido de victoria, la marcha había durado 100 y pico días y les había ido, con muy poca gente les había ido muy bien, habían tomado Badajoz, Talavera, todos los combates que habían tenido eran soldados profesionales y el ejército de la República, sabes que tenía pocos mandos, los mandos que tenían no les dejaban mandar porque no se fiaban de ellos y había milicias que realmente no conocían el oficio de la guerra, eso al principio. Entonces, realmente el plan de Franco era tomar Madrid, tomarlo muy rápido, es decir, esa carrera
que lleva hasta la capital, una vez tomar Madrid, se pensaba que la guerra se iba a acabar. Incluso hay unos días, el 6, 7 de noviembre, que los nacionales llegan sin fuelle y que si hubiesen tenido un poco más de gas, que sabes que es la famosa discusión sobre Toledo, probablemente hubiesen podido entrar en Madrid, por lo menos entrar, no sé si ni tomarlo, porque luego una ciudad tan grande como Madrid habría que haberla, digamos, ocupado y tampoco tenía mucha gente, pero luego ya es imposible. De hecho, la única victoria que tiene la República contra Franco y contra los nacionales es la de Madrid, que dura hasta el año 39. Buena parte del mérito de esa victoria es del general Miaja y de Rojo, es decir, de dos militares profesionales, los dos africanistas, ninguno de ellos socialista ni comunista, ¿no? Sino bueno, de liberales, digamos, dentro de un orden, ¿no? Que son los que asumen el mando de un ejército bastante descompuesto, pero que en ese momento está empezando ya a recuperar cierta columna vertebral. O sea, ellos llegan, es muy importante llegar a las brigadas internacionales y llegan los asesores rusos que llegan con carros, el mejor carro de la guerra civil, bueno, aparte del BT-10 que hubo muy pocos, es el T-26, que es un carro maravilloso, y luego llegan con una aviación de primera fila, mucho mejor que la que tienen el bando nacional en su conjunto y sobre todo en esta fecha. Y llegan las brigadas internacionales, que eso equilibra y pone numéricamente y con tropas en el momento a favor de la República. Y luego hay otra cosa, durante el asedio de Madrid se organizan las brigadas mixtas, que frente a aquel desbarajuste de ejército, de milicias y tal, ya empiezan a tener unas unidades bastante potentes que de hecho son poco operativas porque sus mandos no las sacan todo el fruto, pero como concepción es mucho mejor concepto militar la Brigada Mixta de la República que las divisiones y las brigadas del Ejército Nacional. Lo que pasa es que unas funcionan y pegan tiros bien y las otras teóricamente están bien, pero no funcionan en la práctica. Eso de la Brigada Mixta es interesante, efectivamente, porque es la unidad de combate, la unidad orgánica, digamos, que inventa el gobierno del Frente Popular. ¿Sabes qué es la que actualmente tiene el Ejército Español? Sí, y es lo que ha utilizado Francia en la guerra de Mali, por ejemplo, es decir, esa especie de... no es exactamente una brigada, es algo un poquito más pequeño, está formado por batallones más que por regimientos y con diferentes armas metidas dentro. Un mini ejército, con todo. Eso es lo que se crea, lo que pasa es que no funciona operativamente, ¿no? De todas maneras, el Ejército Nacional también ocurre una cosa, que la gente normalmente se acuerda. Tú vas viendo el asedio de Madrid y sigue habiendo legionarios irregulares. Pero no son los veteranos de África, porque digamos, a finales de noviembre y menos de diciembre, la mayoría han muerto, están heridos o son bajas. Son gente que viste el uniforme de legionario o moros que visten uniformes regulares, pero no vienen con el background, digamos, de la experiencia bélica de Marruecos, etcétera. Lo que pasa es que sí siguen teniendo ese espíritu de cuerpo que les lleva a combatir muy eficientemente las trincheras de Madrid. En ese momento estaba establecido el punto de ofensiva fundamental nacional sobre Madrid en la Sierra de Guadarrama, en el Alto del León, etcétera. No se entra por ahí, se entra desde el este y desde el sur. Sí, porque se quiere entrar con el ejército de África. Sabes que había fallado el intento por Somosierra, y luego sabes que se intentará mucho después por Guadalajara, es decir, por la carretera de Levante, pero ahí se piensa que el ejército de África puede entrar por la universitaria. Sabes que hay una discusión que es entre Varela y Mola, porque y sobre todo Yagüe, porque unos querían entrar por la universitaria y sin embargo Yagüe quería dar la vuelta y haber entrado por 4 caminos. Que vamos a poner ciencia ficción, probablemente si se hubiese aplicado el plan Yagüe a lo mejor hubiesen entrado en Madrid, pero como se quiso entrar a pecho por la universitaria, por la Casa de Campo, bueno, pues es un golpe brutal que donde el Ejército Nacional se desgasta y de hecho llegan hasta el clínico, están a las puertas de la cárcel Modelo, que por eso se vacía, se sacan todos los presos, pero ya no pasan de ahí. De hecho se quedan en el clínico, sabes que en el clínico hay unos que están en unos pisos y otros en otros, en unos combates cuerpo a cuerpo y a granada de mano durísimos, donde se dan varias laureadas. Se vacía la cárcel Modelo, se están vaciando todas las cárceles, además porque es el momento en el que comienza la purga, bueno, la aniquilación de los presos de derechas que terminan para Cuellos. Claro, ellos pensaban que si los nacionales entraban en Madrid, ahí había, en la cárcel Modelo había 4 o 5 mil presos, que además eran todos gente de cierta relevancia política y militar. Muchos eran oficiales del ejército, por ejemplo, Muñoz Grandes, etcétera, estaban ahí. Entonces pensaban, si los rescatan, con esa masa crítica de 4.000 tíos de gran calidad, va a surtir, van a tener una fuerza para crear unidades, mandos, etcétera, que no se puede consentir. El plan era llevarlos a Valencia, pero por el camino Carrillo, es decir, el PC, con los anarquistas del anarquista Mor, se ponen de acuerdo con una lógica muy de revolución rusa de liquidarlos en Paracuellos de Jarama.
que es lo que se produce. Carrillo es el jefe de seguridad en ese momento de la Junta de Defensa de Madrid. Sin embargo, por lo que se sabe, en lo que es el aparato de gobierno político de la Junta de Defensa de Madrid, en la defensa propiamente dicha, no actúa. Quien actúa es Miaja y los militares. Él lleva lo que se llaman las milicias de retaguardia, que en el fondo son intentar controlar lo incontrolable, que eran los que daban los paseos, iban a las casas, etcétera, etcétera. Piensa que esa es la época más terrorífica de Madrid, donde se calcula que se asesinan a 20.000 madrileños. Sí. Que es una cifra importante. Y él se dedicaba a eso y hace todo el plan de Paracuellos del Jarama. Siempre de acuerdo con los anarquistas. Toda la documentación ha salido porque los comunistas la destruyeron, pero los anarquistas estaban en sus archivos y se ha recuperado y se sabe perfectamente, digamos, tú los sacas de las cárceles y los fusilas, los comunistas, y nosotros los anarquistas te dejamos pasar para que lo hagas. Porque los controles de carreteras de la ciudad eran anarquistas. Bueno, Amor dice que él no era, que él no quería matarlos, pero esto es otra historia. Al final, vete a saber. Es muy importante subrayar que en ese momento el gobierno se ha escapado ya. El gobierno del Frente Popular se ha marchado a Valencia y ha dejado a Madrid sola. Hombre, visto objetivamente, un gesto muy gallardo no es, ¿no? Hombre, ellos están convencidos que Madrid va a caer. Estaban convencidos que Madrid va a caer y de hecho le dejan unas instrucciones a Miaja que él abre, porque le dicen, ábralo usted. Sí, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y él coge, las abre, que era poco más o menos que se retirase y se abandonase a Madrid. Porque el gobierno de Largo Caballero pensaba que no iba a ser posible parar al ejército de África. Lo que pasa que, bueno, la llegada de las brigadas internacionales y de los rusos lo permitió, afortunadamente para la República, ¿no? Y eso permitió, bueno, prorrogar la guerra seguramente 3 años y hacer que la defensa de Madrid sea la única verdadera victoria que tiene la República en toda la guerra. Lo que hace Miaja es una defensa en sentido estricto, es decir, se planta delante, y se planta delante con líneas de tiradores, de ametralladoras, con fortificaciones, con no sé qué, realmente crea un cinturón. Sí, hace una serie de líneas defensivas que en un anillo que rodea Madrid, que llega desde Aranjuez hasta Somosierra, de hecho si vas a Rascafría, todavía en las sierras de arriba se ven todos los puestos, pues va a mantener durante los 3 años de la guerra la defensa. Franco, como hablábamos antes, intenta... Eso que siempre se ha dicho que él no quiso tomar Madrid para prolongar la guerra, vamos a ver, lo intenta 3 veces. Lo intenta lo que estamos viendo en la batalla de Madrid, lo intenta en el Jarama y luego lo intenta con los italianos, que son las 3 derrotas de Franco, son precisamente, bueno, a lo mejor podemos llamar las tablas, son precisamente para acabar con Madrid. Vamos, entonces yo creo que él sí quiso tomar Madrid porque sabía que era el corazón de España a nivel internacional y también probablemente a nivel político, ¿no? Se ha dicho que a partir de ese momento empieza el primer bombardeo sobre población civil, porque los aviones alemanes e italianos bombardean a la población civil madrileña. ¿Eso es verdad o no? En estos momentos empieza el bombardeo, pero empieza, vamos a ver, hay estudios, ahora Fernando Paz los ha estudiado, hay algún profesor inglés de la Universidad de Gales, vamos a ver, no son esos bombardeos que la gente piensa por ejemplo, de Coventry o de... Son bombardeos, evidentemente, claro, al que le cae la bomba para él es Waterloo. Pero son bombardeos muy minoritarios y además controlados, porque la España de Franco marca solamente algunas zonas para romper la voluntad de los madrileños. Pero sí, es prácticamente la primera ciudad que se bombardea es Madrid, junto con luego será con Barcelona. Hablemos del aspecto propagandístico. Contra toda previsión, el dispositivo de Miaja aguanta y el no pasarán se convierte en un lema de propaganda ya universal. En el lema, porque es el único éxito real de la República. Militarmente hablando es la victoria de Madrid, que es brutal, son 3 años de resistencia, pero sí, vamos, de hecho todavía vemos de vez en cuando que alguna alcaldesa lo pone en algún puente y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero bien, sigue siendo, sí, es un lema que es una de las cosas, curiosamente no pasarán, pero huyendo el presidente de la República, huyendo el presidente del gobierno y todos a Valencia, pero bueno, sí, ha quedado ese mito. El frente se queda estabilizado en la carretera de La Coruña. Bueno, estabilizado por así decir, porque es donde seguirá habiendo tiros durante... que diríamos los más mayores, ¿no? La Cuesta de las Perdices, sí. Y luego ahí está el CNI, por ejemplo. Sí, exactamente, sí, ahí está el monumento al Padre Huidobro. Exacto. Y luego está al otro lado de la valla de la Casa de Campo, que todavía se ve. Es decir, más o menos, para que nos hagamos una idea, por la parte norte, por donde va la M30. Más o menos sería la zona. Luego, por digamos, la parte de arriba, sí, en Rascafría ya está mucho más arriba, ya está a muchos kilómetros de Madrid, por la zona de Rascafría, etcétera, etcétera, Somosierra, Guadalajara. Pero, digamos, donde los nacionales llegan, es más cerca, es precisamente aquí, que, bueno, llegan hasta el Clínico, es decir, llegan a tocar Madrid, aunque sea, bueno...
Y en el curso, por cierto, de esos combates morirá, nadie sabe todavía cómo, el líder anarquista Buenaventura Durruti. En fin, una de las bajas misteriosas de aquella batalla de Madrid. Luis Togores, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, esto fue la batalla de Madrid. Aquí seguiremos contando batallas de la Guerra Civil porque vemos a Luis Togores, que es un lujo. Gracias por estar ahí y hasta el próximo día.